Guten Tag, herzlich willkommen. Bienvenidos a su clase de idioma Deutsch. Vamos a iniciar, ¿verdad? El día de ahora con lo que vendría siendo la participación de el verso de esta semana. Bueno, tenemos el versículo, ¿verdad? Que hemos estado revisando de Matthew 7, 19, Matthew 7, 19. am, el cual hemos estado trabajando esta semana con su pronunciación de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Bueno, para no perder, digamos, la práctica, ¿verdad? Hoy vamos a trabajar con la transliteración. Vamos a hacer el ejercicio de hoy de pronunciación, pero siguiendo la transliteración de este texto. Bueno, este texto, si lo transliteramos, ¿verdad? Desde acá, pues nos quedaría algo como Mateus, ¿verdad? Que no cambiaría mucho. Esto lo vamos a pronunciar como Sieben, con lo que sería una UH, que es el sonido que más se aproxima al sonido del Ishba. Y ahora vamos a hacer el 19, ¿verdad? Pronunciándolo pues como Noi, Noi. Y luego podemos el africado TS, ¿verdad? Aunque lo podemos poner así como el africado como una TS, una E y una N. Noitzen, Noitzen, Mateo 7 Noitzen. Bueno, ahí tendríamos el versículo propiamente, pero ahora vamos a transliterar el texto, ¿verdad? Lo vamos a ir haciendo así, digamos, palabra por palabra. Bueno, la primera, ¿verdad? Nos quedaría algo como es sonido largo, ¿verdad? Deberíamos decirlo como Jida, Jida, Baum, der Baum der, Jida Baum der nicht. Haciendo en cuenta caso que esto es como una SH. Eh, no vamos a sonar la T en esta ocasión, vamos a omitir el sonido de la T. Y después vamos a decir Guta, Guta, Broi. Aquí podemos usar una R de Broista, Broista. Jida Baum der nicht guter Broista. Y vamos a decir esta como Brin, con GT. Jeder Baum der nicht guter Broista, Brin. Y vamos a decir esto como Bigat, Bigat. Y estaríamos Jida Baum der nicht guter Broista, Brin, Bigat. La siguiente parte, ¿verdad? Diríamos Abhaugen. Vamos a ponerla esta como Abhau y una UHN. Abhaugen. Sería algo así. Quizás la voy a separar para que sea más fácil que la mención de Abhaugen. Abhaugen. Luego vamos a poner acá, quizás voy a poner esto como J para que no confundirla, como una J. Abhaugen. Abhaugen. Und se va a quedar igual. Ins und ins voy und ins voy ya, Bock. Ya, aquí sí podemos meter la J. Hemos dicho que cuando, por ejemplo, en esta he puesto la R, es porque si aquí metemos una J, PJ se nos hace muy difícil de pronunciar, ¿verdad? Entonces, dejémoslo como que fuera R. Suena un poco mejor. En este caso, por ejemplo, sí se puede, aquí no hay problema. Aquí sí podemos meter el sonido así como que fuese una J y se escucharía mejor la R uvular, ¿ve? Que decirlo así, Gabor, sí, porque en ese caso, si sonamos como Bor, es muy R español, ¿ve? Muy R suave. Entonces, mejor así y Geboffen, vamos a decirlo así, Geboffen.
Bueno, entonces vamos a practicar, ¿verdad? Todos ahora con Matthäus 7:19. Die da bauen der nicht Götter, Furchter wird abhaben und ins Feuer geworfen. Bueno, vamos a escucharles a cada uno. Voy a comenzar con Adriana Belén. Belén, bien, no se preocupe. Vale, voy a dejarla pendiente. Sonia también me dice que no puede participar. Bueno, entonces escucharíamos a Miguel. Adelante, Miguel. Matthäus 7,19 Jette Baum, der nicht könnte Freude weit wird abhauen und ist heute offen. Good. Bueno, muchas gracias. Bien, vamos a dejar esto hasta acá para continuar con el desarrollo del contenido de la clase. Vamos entonces a terminar de revisar, porque estábamos viendo este otro apartado acerca de las vocales sílabas y largas. Y ya habíamos aclarado el hecho de que, de acuerdo al alfabeto fonético internacional, se usaba el signo del colon, que son esos, como parecen dos puntos, pero en realidad vimos que son dos triángulos, ¿verdad? O uno opuesto al otro, que lo que nos indica en el alfabeto fonético internacional es la prolongación de un sonido, alargar un sonido. Entonces veíamos como una palabra, ¿verdad? Llevaba una A larga y una A corta, y que ahí vamos a distinguir entre vocales largas y cortas del Deutsch, que son diferentes a la concepción, por ejemplo, que se tiene en otros idiomas de vocales largas y vocales cortas, ya que en la mayoría de idiomas habíamos dicho que las vocales largas por lo general son los diptongos y las vocales cortas o simples, pues son las vocales por sí solas. Sin embargo, hacíamos alusión al inglés, ¿verdad? De que en el inglés incluso hay vocales como la I, que es la letra E del inglés, que es una vocal larga y es una sola. Entonces, en el Deutsch ocurre que tenemos esas vocales que se pueden distinguir entre sonidos largos y sonidos cortos. Estábamos revisando la parte de los diptongos, en donde pues es más claro, ¿verdad? El ver que vendrían siendo estas sílabas largas. Y de manera general, tenemos ahí lo que vendría siendo el hecho de que si tenemos, pues, dos vocales en una palabra, vamos a tener siempre un diptongo. Y aún incluso cuando esa letra esté repetida o esté escrita dos veces. Bien, bien, vamos a continuar ahora con la siguiente regla y es cuando las vocales se nos dice que llevan una H. Entonces, vamos a ver aquí palabras con una vocal más una H. Eh, Vamos a compararlas, ¿verdad? De acuerdo al alfabeto fonético internacional y vamos a sacar una conclusión genérica, ¿verdad? De lo que estamos viendo. Entonces, vamos a comenzar con esta primera, esta de acá. Vamos a ir acá a la página de Wixrite y vamos a revisar la pronunciación, digamos, para esta palabra. Debemos tomar en cuenta que aquí se nos está se nos da una especificidad en cuanto a que es una palabra compuesta. Es una palabra para indicar dos cosas, o mejor dicho, el nombre de algo que proviene de dos palabras elementales. Em, Pueden ver acá que tenemos, realmente aquí hay dos sonidos largos que estarían, digamos, especificados por el uso de el colon. Lo veíamos el día anterior, en la clase anterior, que decíamos, este símbolo en el alfabeto fonético internacional se le conoce como colon. Entonces, esta es como una A larga. Entonces, es diferente decir algo como van, así, a decirlo como van.
Para nosotros quizás no, pero para el Deutsch sí. En el Deutsch hay diferencia entre hacer un sonido de una A y hacer un sonido de A, o hacer el sonido de una O y hacer un sonido de O. Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof. Der Bahnhof, der Bahnhof, Bueno, ahí estaríamos. Estos primeros, no cabe duda que son de nativo hablantes del Deutsch. Bahnhof, Bahnhof. Y este último, aunque no lo está especificando, pero con solo saber que está el artículo, der el Bahnhof, DEA al principio, esto tiene que ser de un austriaco. O sea, los austriacos para decir las palabras siempre usan los artículos. Vean, el o la. Entonces, tenemos aquí esto. Son dos palabras simples que se unen. Eh, Vamos a ir ahora aquí a la página, ¿verdad? Y la página nos está diciendo algo como lo siguiente. Miren. Nos está diciendo que si llevamos una H, o sea, si hay una vocal y tiene una H después, que esa vocal se hace larga. Entonces, no notemos la diferencia entre lo que vendría siendo el alfabeto fonético y la transliteración. Aquí nos están diciendo, mire, use una doble A. Y ahí la tenemos, representada por el A. Y no se nos olvide, esos no son dos puntos. El nombre de este símbolo es colon, así se llama, colon. Si lo hacemos más grande, ahí, bueno, eso es lo más grande que lo puedo hacer acá, ahí lo distinguiremos, ¿verdad? Que es así, son dos triángulos encontrados. Y a eso le llamamos colon, es el nombre que recibe ese símbolo. Bien. Ahora, ¿qué hay aquí de interesante también en esta palabra? Vale, que es una palabra compuesta. Significa que esta primera es una palabra, van, es una palabra, y esta es otra palabra. Hof, hof, Bahnhof, Bahnhof. Ahí tendríamos lo que sería pues la palabra como estación, pero realmente es estación del tren, vea, una estación del tren. Eh, Incluso esta puede tener una otra connotación etimológica que podría ser las rieles, las vías del tren, sería otra forma de ver. Ahora, resulta interesante porque yo sí diría acá que podríamos hacer una pequeña corrección en esta. Y es que si vamos a seguir la idea de que hay vocales largas y vocales cortas y que al transliterarlas al español debemos de escribir doble vocal, pues considero de que lo ideal sería hacer algo como lo siguiente. Lo voy a poner aquí a un lado. Quizás yo preferiría esto. Vale, la primera está bien. Y de hecho, cabe destacar, aquí no nos dice qué pasa con la H, pero el sonido de la H desaparece en estas palabras. Ya no se utiliza. Pero la H estaría haciendo la función de hacernos una vocal larga en este caso. Eso es lo que nos estaría diciendo. Fíjense que en el inglés hay algo parecido con las palabras monosílabas, en donde hay una vocal E al final, se nos dice, en medio hay una consonante y después hay otra vocal, y la E, que normalmente se dice que es muda en el inglés, cumple una función en ese tipo de palabras, y es hacer una vocal larga en esa vocal que aparece ahí. Esa regla es bastante similar en el Deutsch, nada más que aquí en lo que hay que fijarse es en la H. O sea, si hay una H después de una vocal, el sonido de esa vocal se va a hacer largo, se va a prolongar. Entonces, en ese caso, van está bien y la H desaparece. ¿Ve? Pero en la siguiente hay una cosa diferente. Hay una H que yo preferiría, si la voy a transliterar, ponerla como J, usarla como J y usar doble O y una F para no decir Hof así a secas, que sería una vocal corta, sino que decir
Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof. Entonces, este tipo de sonidos es como que yo les diga que debemos de hacer el sonido alargado. Es un sonido alargado. En español, quizás a lo que le podemos asemejar a esto de alargar las vocales, es cuando alguien canta. Ustedes saben que en las canciones, los cantantes o alguien que le guste cantar, cuando estamos cantando, lo que se alarga siempre son sonidos de vocales. Nunca vamos a alargar sonidos de consonantes en una canción. Por lo general en las canciones, los vocalistas, llamémoslo así, de un grupo, tienden a alargar lo que vendría siendo sonidos de vocales. Entonces, eso es lo que buscamos precisamente crear en este efecto de estas palabras en el dojo. Alargar el sonido de estas vocales. Y de ahí el nombre de vocales largas. Bueno, ahí estamos la primera. Vamos ahora con la siguiente. Em, en esta creo que sí vamos a tener una pequeña discrepancia con lo que nos está mostrando la página. Y lo vamos a comprobar con lo que sería la transliteración del alfabeto fonético. Véase y nótese ya de una vez. Esto puede tener tres acentos diferentes. Eh, eh, Curiosamente aquí nos dan el acento de Jacqueline. Ehrlich, 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 Este le está tirando más o menos a esto. Ese es el acento de Berlín. ehrlich, ehrlich, Y nos dan el acento austríaco. Ehrlich, ehrlich, ehrlich. La diferencia principal, creo, entre este y el otro es la terminación. Bien, ehrlich, ehrlich, que esta es la cedila como SH Ehrlich, y esa suena más una especie de S. Y ahí están usando este, ehrlich, usan el E. Y en este no. ehrlich, Aquí están usando la I, que es la E larga. Recuerden que la E larga es I. Se escucha así, no se escucha como la E, digamos, del español. Em, Sin embargo, pueden ver que en una pronunciación neutra nos diría que es como R. Vale, tenemos estos tres, entonces, sonidos. Voy a llevarme los tres para acá. Y es que en este caso, si pueden ver de que aquí nos están diciendo que se haga como R, como R, pero nos están diciendo que digamos algo al final como lig, como J, algo como Erlich. Si lo viésemos en el alfabeto fonético internacional, diríamos, bueno, esta es la que más le tira, a ver. Pero creo que esa J no es el sonido más apropiado que poseemos en el español para sacar el sonido de la cedila. No es el sonido más apropiado. Eh, Puesto que si lo buscamos, ¿verdad? Ya lo hemos escuchado y hemos visto que el sonido es, miren, si lo escuchamos. sha, a sha, sha, a sha, Y ahora escuchemos el sonido de la SH. sha, a sha, sha, a sha, sha, a sha, Son muy parecidos, ¿verdad? La diferencia es que uno es más corto, sha, a este es sha, más largo. sha, a sha, Entonces, no es tanto como una J, ¿verdad? A mi criterio. Entonces, yo, si lo transliterase al español, eh, diría, mire, usemos mejor en este caso, bueno, antes de ir al español, definamos con cuál nos vamos a quedar. Podemos decirlo como Erlich, pero no va a sonar
de acuerdo a una E, porque entonces estaríamos usando más que todo ese sonido que está aquí. Entonces sería como EA. Vale, entonces, ¿qué debemos de hacer aquí? Me voy a quedar quizás con estos dos nada más. Voy a quedar con estos dos que serían como más el acento del Dodge. Em, y voy a ponerle acá una observación. Si yo quiero sonar con un Dodge, vamos a llamarle un Dodge estándar, eh, una pronunciación estándar, me puedo quedar con el sonido que está aquí, pero este sonido sería más como Irlish, Irlish, sería más así. Y si quiero un Dodge coloquial, o sea, más común, entonces vamos a decirlo eso como Ealish, Ealish. Ahora, ¿cómo transliteramos esto entonces para tener las dos formas? ¿Ve? Porque voy a aprovechar que vamos a usar las dos formas. Entonces, si quiero escribir el sonido en español para el estándar, vamos a usar una I, porque esa E con dos puntos no suena a E, no es como E, sino como I. Luego puedo dejar la R y puedo decir ir. Y luego decir algo como leash, porque les acabo de decir, lo más cercano a ese signo de esa cedila del sonido del alfabeto fonético internacional que nosotros tenemos es la SH, más corto, Irlish, Irlish. Esa sería la pronunciación estándar transliterada al español. Ahora, ¿cómo quedaría, digamos, la parte de la coloquial? Bueno, ahí tendríamos que usar siempre una I, pero aquí es donde la R no se pronuncia como R, porque está después de una vocal. En este sentido, habíamos dicho que la H que está ahí se vuelve muda. Le traslada un sonido largo a la vocal E, pero como queda nada más el sonido de una vocal, entonces viene el Dodge y lo que nos dice es que para una pronunciación más coloquial, más nativo hablante del alemán, cambian esa por la A media, pero como en el español no existe A media, entonces decimos IA. Y vamos a decir ahora IALISH, IALISH, IALISH. Es el sonido que vamos a escuchar. De hecho, eh, bueno, en estas no nos han dejado aquí el apartado para poderlas escuchar. Vea, pero si nos vamos nuevamente a la página y la volvemos a escuchar, ehrlich, ehrlich, vaya, traten de escucharla, pero voy a mover un poquito eso. Tratemos de escucharla, pero tomando en cuenta el sonido que hemos agregado aquí, miren, el sonido que esto es este, en especial este. ehrlich, 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 Bien. Entonces creo que ahí está mucho más claro que es el sonido más aproximado que podemos sacar del español. Vale, ahora vamos con esta última, ¿verdad? Que nótese que aquí sí están haciendo la regla, miren, de cambiar. Es que debemos tomar en cuenta que la regla va a aplicar ya sea que las palabras sean monosílabas o en las sílabas individuales. Entonces aquí sí están aplicando, miren, la regla de convertirla en A, la R, pero en la de arriba no. Entonces, eso es lo que debemos tener precaución cuando se hacen las transliteraciones al español de tratar siempre de seguir las reglas, sean sílabas solas o sean sílabas que aparezcan, digamos, en las palabras. Vaya, aquí tendríamos, y nuevamente, nos aparecen dos, miren, porque ya sabemos que un Deutsch estandarizado sonaría una R acá fuerte. En cambio, nos dice que este sería el sonido que haría un alemán, digamos, común y corriente, ¿verdad? Por así decirlo. Vamos a escuchar eso. Uhr,
Uhr, ¿Ven cómo se nota el sonido largo para la U y el sonido de esa A media al final? Uhr, 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 Y veamos el austriaco. Uhr, Uhr, Uhr. Bueno, es casi igual, ¿verdad? Aquí no habría mucho cambio en el acento austriaco. Esta palabra sería prácticamente igual, pero no es esta, no es como ur. ¿Eh? Sí se puede, porque posiblemente en ciertas zonas de Alemania escuchemos esto así, como más como una E. Pero repito, esto es de las cosas que vuelven al alemán quizás un idioma un poco más complicado porque se vuelve un tanto caprichoso, ¿verdad? La pronunciación de algunos acentos. Es igual que el inglés, aunque a nosotros nos suelen enseñar un inglés generalizado, eh, solemos ir a clases de inglés y vamos a un inglés general. Eh, para muestra un botón, vea, para que de ahí hagamos la alusión al Deutsche, porque el Deutsche es así, pero no es el único. Vea, si yo les digo, miren, en inglés, ¿cómo se pronuncia esto? En un inglés estándar, cualquiera va a decir, eso se dice city, ya con la T. Es más, si fuera un británico, nos diría que esa es la pronunciación británica también, city. Pero va a escuchar a usted a gente de Estados Unidos, de zonas como California, zonas como Nueva York, eh, bueno, incluso la misma gente de Washington va a escuchar usted decirlos como Zidi, Zidi. Y usted lo que va a escuchar es algo como con una D, vea, y no con T. Vea. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Son esos vicios, digamos, que tiene el idioma en términos de la zona en donde se vive y cómo las personas se acostumbran a pronunciar las palabras desde que adquieren el idioma. Lo mismo pasa en Deutschland. Algunos se acostumbran a esta regla, la gran mayoría se acostumbran a esta regla de cambiar la, la R, ¿verdad? Por una A, cuando está después, por una A media centralizada, cuando está después de una vocal, y otros en otras zonas sonarán mucho a R. Yo en ese sentido siempre hago la referencia, ¿verdad? De la banda de Rammstein. Los señores de Rammstein, ellos todos crecieron en una misma localidad de la Alemania, que era la Alemania comunista, digamos, de aquel tiempo, ¿verdad? Donde todavía había el muro de Berlín, ahí es donde se suele ubicar estas divisiones, digamos, entre ciertos acentos. Entonces, esa Alemania, digamos, de la zona este de Deutschland, tienden a tener ese acento de una R y bien nos dirían eso como UR, en vez de decirnos como UA. Entonces, ¿cuál es el acento que yo debo de tener? Bueno, si usted quiere un alemán neutro, dígalo con él. Eh, si quiere un alemán más coloquial, cuando digo coloquial significa que es el más común y corriente. Eh, es igual que en el inglés, ¿verdad? El inglés existe, el inglés estandarizado eh, y existe un inglés coloquial que es lo que se habla en la calle. Entonces, si usted quiere un acento así, de como hablar el idioma en la calle, eso no significa que sea malo, es decir, significa que lo estamos hablando como personas comunes y corrientes. El inglés estandarizado, el Deutsch estandarizado, a veces quizás podríamos decir que es algo más academicista. ¿Qué significa? Que es algo que lo aprendí quizás para estudios, porque ando buscando una beca o ando queriendo llegar allá precisamente a estudiar o a trabajar. Entonces ahí es donde se usa más el acento estándar o neutro. Bueno, vamos a ver la última regla. Dice, si la sílaba contiene una sola vocal y la vocal es seguida por dos consonantes o una doble, entonces ahí tenemos una sílaba corta. Tenemos este ejemplo, ¿verdad? Que sería para la palabra sopa. Vale, aquí parece que estamos diciendo supe.
así, literalmente. Entonces, veamos ahora y comparemos con lo que vendría siendo el alfabeto fonético internacional. Y con esto creo que vamos a terminar la clase de ahora. Bye. Fíjense, aquí nos están diciendo que esto sería la parte estandarizada, ¿verdad? Incluso. Y eso nos dice que es el de Austria. Suppe, 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 Die Suppe. Die Suppe. Aquí creo que tenemos un pequeño conflicto. Y es que si ustedes escuchan aquí el que nos dicen que es el acento de Austria, notarán que sí, lo dice con una S silbante. Vean, pero aquí no está usando un sonido de una E, está usando un sonido de una shba. Die Suppe. Escuchen, si uno dice, parece que dice pa al final. Sí, es que es una shba, Die Suppe. es el a. Ahora, este audio que se asumiría es de un alemán, miren, Suppe, Suppe, este está haciendo otra cosa. Este está usando esto y está usando esta. O sea, está combinando una S vibrante con un sonido de epsilon al final. Suppe, 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 Y ese otro, Suppe, Suppe, ese sí está siguiendo esto que está aquí. Ahora, en todo caso, fíjense que ya sea que viésemos esta pronunciación o esta, va a servirme esta palabra para eh, ejemplificar algo importante acá. Si usted lo ve así, si usted ve así las dos palabras transliteradas acá, los dos sonidos de la palabra, mejor dicho, eh, inmediatamente diríamos, miren, más parece que aquí nos están enseñando el acento austriaco, porque esto sonaría muy a esto. Ahora, nos están diciendo que es una vocal corta, una sílaba corta, dice, contiene una sola vocal. Y la vocal es seguida por dos consonantes o una doble. Entonces, en ese sentido, quiero que noten que esto y esta, la shba y la esta, que parece una herradura, son vocales cortas. Esta también sería una vocal corta y esta también es una vocal corta. Si nosotros quisiésemos hacer una de estas largas, la única de esas que se pueden hacer largas es esta. Y diríamos algo como su, pero no es este el caso. En este caso nos están ejemplificando lo que son sílabas cortas. Bueno, entonces el día de hoy hemos visto las palabras de Bankhoff y Alish o Zupa. Bueno, voy a quedarme hasta acá el día de hoy, ¿verdad? Vamos a dejar pendiente esta parte y mañana vamos a tocar el tema de la acentuación, ¿verdad? Vamos a ir al siguiente tema. Recuerden que todo esto es derivado del tema de la pronunciación. Nos quedamos hasta acá y nos veríamos, primero Dios, el día de mañana. Vamos a decir, Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen. danke, Auf Wiedersehen.